Bueno, continuando con la clase, comentábamos sobre las personas físicas y su capacidad de ejercicio, que está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como edad, circunstancias físico-mentales, y hablábamos de los impedimentos y que una persona con capacidades disminuidas, pues no va a poder ser, no va a poder ser titular de derechos y obligaciones. Eso es lo que comentábamos sobre las personas físicas y ahora vamos a dejarle hasta ahí el día de hoy con lo que respecta a civil y vamos a cambiar de materia a delitos en particular. Déjenme poner la presentación. Me comentaban hace ratito que en delitos en particular nos quedamos hasta homicidio, ¿verdad? Teléfono, unos números. Ya. ¿Vimos el homicidio o apenas íbamos a empezar el homicidio? ¿No recuerdan? No, no, no recuerdo. Creo que no. Vamos a empezar entonces con homicidio. Y veíamos que el concepto doctrinal nos dice que es un delito que se comete cuando una persona causa la muerte de otra, ya sea por una acción u omisión, con o sin intención. Y bueno, en ese sentido, es importante la intención porque como hemos hablado de otros delitos, puede haber agravantes. No es lo mismo que yo choque con otro vehículo y que por una cuestión involuntaria, por un accidente, pues fallece una persona. No es lo mismo que si yo voy con toda la intención de clavarle un cuchillo a mi jefe, por ejemplo, porque pues me cae mal, ¿no? Porque me hizo algo. Eso es otra cuestión diferente. Hay un dolo, hay una intención, hay una premeditación y pues todo eso influye en la pena que puede tener una persona al momento de ser juzgada. Concepto legal, tenemos que el artículo 302 del de Código Penal, perdón, obviamente cambia dependiendo cada legislación, pero comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Así de sencillo. Privar de la vida a otra persona es el delito de homicidio. Igualmente existen dos elementos, el sujeto y el objeto. El sujeto va a ser sujeto activo y pasivo. El pasivo es la persona física que fallece, no puede ser una persona moral. Ven, es lo importante de cómo se relacionan las materias, ¿no? Tenemos cuestiones que son como comunes en ese sentido. Pues una persona física puede ser privada de de la vida, una persona moral evidentemente no. El activo, solo la persona física puede ser sujeto activo en el homicidio. Igualmente, una persona moral, pues técnicamente no puede matar a una persona física. Sin embargo, sí hay que aclarar que también hay responsabilidades y, por ejemplo, pues en una empresa donde fallece un trabajador, pues obviamente tiene una responsabilidad. Existen dentro de los elementos, quedamos que también el objeto, hay un objeto jurídico, este objeto jurídico es la vida humana. También hay material, un objeto material que es la persona física sobre quien recae el daño, esto es la privación de la vida. Entonces, en este caso, el sujeto pasivo, pues bueno, también es el objeto material. ¿Y cuál es el objeto jurídico, el bien jurídico tutelado? Pues es la vida humana. Se trata de un delito que por su ordenación metodológica, básica o fundamental, perdón, por su conducta es de acción o de comisión por omisión. Obviamente aquí es donde les digo que hay que analizar si hay una intención o no hay una intención. Por su composición es un delito normal. Por su estructura, perdón, es un delito simple. Por su duración es instantáneo. Aunque se refiere a instantáneo porque
En el concurso de delitos, cuando hay lesiones y estas lesiones, después de cierto tiempo, causan la muerte del individuo, pues bueno, la muerte tiene un resultado que es instantáneo en el momento de fallecer. Por daño, de lesión o daño, así lo podemos clasificar. Igualmente, este delito por resultado es de tipo material. Hay una persona que pierde la vida y ese es el objeto material. Por el número de actos de la conducta, eso no es subsistente. No te pueden quitar la vida más de dos veces, técnicamente, aunque, pues, yo creo que depende de la situación. Hay personas que pueden revivir y volver a morir, ¿no? Si las están ahogando, por ejemplo. Por su número de sujetos es unisubjetivo, aunque también puede ser plurisubjetivo. Por su perseguibilidad es de oficio. Recordemos que también hay delitos por querella, como son todos los antes mencionados que fueron delitos de orden sexual. Por su formulación es de libre o amplia y por su autonomía es autónomo o independiente. La causa, pues bueno, eso se tiene que analizar cuál es el nexo causal o cuál es el nexo directo y material que une la conducta con el resultado. El resultado ya sabemos que es la muerte. Obviamente puede haber distintas cuestiones. Por ejemplo, hay una acción, una conducta típica que puede causar el nexo directo material, que es el resultado típico, la muerte. Esto puede ser mediante disparar, que va a causar una lesión, y esta lesión causa la muerte, que es el resultado típico, y es el nexo causal material de la conducta típica. Eso es lo que tenemos que hacer en el encuadre de los delitos. A lo mejor lo dije muy rápido, si lo dije muy rápido, coméntenme para ver cómo lo explicamos. Si se entiende, también díganme, pero todo va entrelazado como se ve en la imagen. La conducta típica y el resultado típico tienen un nexo causal. ¿Cuál es la conducta típica? Hay una causa que es la muerte, ese es el resultado típico. ¿Y cuál es el nexo? Precisamente la muerte. ¿Cuál es o qué es lo que provoca este resultado? Por ejemplo, disparar, que es una lesión mortal, usualmente. En ese sentido, les cuento una anécdota muy curiosa. Cuando me tocó hacer prácticas en el Ministerio Público, pues bueno, hubo una ocasión en la que nos llaman por teléfono y nos dicen que urgía que fuéramos a tomar la declaración, la fe de lesión de una persona que había tenido una lesión en la cabeza por arma de fuego. Entonces esto nos enciende las alarmas, pues está vivo todavía, tuvo lesión por arma de fuego, pues hay que ir, ¿no? A ver qué es lo que le pasó y tratar de anotar todo antes de que, pues quizás fallezca, porque pues una lesión de arma de fuego en la cabeza puede ser muy grave, ¿no? Y entonces nos dimos toda prisa y llegamos al hospital donde estaba internado. En ese tiempo fue la beneficencia. Y al llegar nos damos cuenta que tenía una venda y pues nos preocupó y le preguntamos que qué había pasado. Y nos dice, es que me dieron un cachazo en la cabeza. Entonces, a veces es muy curioso cómo la gente habla y hace dar otra interpretación a las frases que usa, ¿no? Entonces, a nosotros nos hizo entender que le dispararon cuando realmente, y sí, siempre nos dijeron, es una lesión por arma de fuego, nunca dijeron por un proyectil o una bala o un disparo. Fue muy chistoso porque nos hubieran dejado dormir otro ratito en vez de ir corriendo a las 3 de la mañana a ver si... Circunstancias modificatorias. Ya lo hablamos con anterioridad, pero lo seguimos reafirmando. Existen atenuantes que son las circunstancias atenuantes, pues son casos específicos en los cuales el legislador consideró que dadas las condiciones en que se produce el homicidio, pues debe de aplicar una sanción menor que que la correspondiente, perdón, a un homicidio simple intencional. Los homicidios atenuados, llamados también privilegiados, que contempla la legislación penal, pues son el consentido en riña, en duelo o por emoción violenta. Y vamos a poner un ejemplo de cada uno. ¿Cómo sería uno consentido? Pues bueno, siempre se ha hablado de cuestiones como la eutanasia, que precisamente pues es una muerte asistida con la cual una persona que quizás sus condiciones de vida no le permiten tener una calidad de vida aceptable,
como para pensar pues en quitarse la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen unas enfermedades terminales que les causan mucho dolor y que no hay medicamento alguno que les ayude a sopesar ese dolor, pues bueno, hay gente que dice, ya estoy desesperado, estoy harto, lo que quiero es que me ayuden a fallecer. Recordemos también que en el numeral B, pues existe la riña. ¿Qué es la riña? La riña es un delito en el cual participan por lo menos dos personas, las cuales van a entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Esa es la riña. Y este combate pues, puede dejar en algún momento, si en el box, que es un deporte, a veces hay fallecidos, pues cuanto más en una riña que se desarrolla por alguna cuestión de, de conflicto entre ambas partes y al fin y al cabo no va a haber un resultado típico que se espere, ¿no? O sea, yo al momento de entrar en riña, pues lo que tratas es dañar al otro, no tratas de matarlo, sin embargo, pues sí hay un conflicto. En ese sentido, si yo no trato de matarlo, solo lo quiero herir, pero en el calor del combate, pues sin querer fallece, es un atenuante. Con sentido, obviamente, que la persona que dice estoy sufriendo demasiado, pues ya no quiero vivir, ayúdame a fallecer. Pues hay personas que sí, que le ayudan acercándole quizás medicamento que tomado en exceso lo va a dormir y lo va a fallecer, ¿no? Entonces, no lo hizo con esa intención, fue una petición, se entiende que es un atenuante. En duelo, esto creo que, bueno, lo hemos visto en otros delitos, hay cuestiones muy antiguas, creo que no se hace, y si se hiciera sería un análisis muy interesante porque sería como la riña, es cuando dos personas aceptan el riesgo de poder sufrir un percance, en este caso letal, al batirse en duelo, ¿no? Entonces, es un atenuante porque hubo igualdad de condiciones, es como la legítima defensa, pero sí también hubo la intención de matar, entonces por ello tiene que ser también un delito. Por emoción violenta. Estoy seguro que ustedes tuvieron conocimiento sobre los actos que sucedieron en el Estadio del Atlas, que hubo una cuestión muy grave en donde las barras, las personas, los espectadores empezaron a tener Querétaro. una guerra campal y en ese sentido pues hubo mucha gente que murió, pero no había la intención de que muriera y la gente en ese momento frenético tiene un estado de emoción violento, así se llama legalmente, y de alguna manera es un atenuante porque sí estuvo muy violenta esa parte, o sea, sí estuvo muy fuerte y tuvieron un atenuante que es el estado de emoción violenta. Perdón, Misael, ¿me estabas diciendo algo? Sí, que fue en Querétaro, perdón. Ah, en Querétaro, ¿verdad? Sí, cierto. Pero fue con el Atlas, ¿no? Sí, fue contra, bueno, fue a la pura del Juego Atlas. Querétaro contra Atlas y creo que Sí, por ahí empezó del lado de Atlas la riña, por eso mi confusión, la verdad, no soy tan fan del fútbol, pero sí me enteré de esta situación y la verdad fue muy grave. Muchos muertos. Entonces, hay un atenuante que es el estado de emoción violenta. También existen agravantes que en algunos casos el legislador considera que dadas las circunstancias, condiciones objetivas, subjetivas o ambas, en que se comete el delito de homicidio, pues resulta necesario agravar la punibilidad, pues la antijuricidad del hecho reviste mayor gravedad. En ese tenor, me gustaría recomendarles mucho una película que se llama El crimen perfecto con Anthony Hopkins. Es buenísima, la verdad, me gusta mucho y toca muchos aspectos legales en cuanto a lagunas, en cuanto a ciertas cuestiones que la hacen una película muy interesante. Yo se las recomiendo que la vean con el análisis expectante de un futuro abogado y creo que les va a gustar. Ahí es donde entra esta cuestión de la premeditación, los elementos de premeditación, la intencionalidad, que solo el delito intencional puede a su vez ser agravado por premeditación. No son factibles la culpa con la premeditación, pues una excluye a la otra. En ese sentido, entendemos que cuando alguien muere, fallece por un accidente, no había la intención. Entonces, la intencionalidad solo se da con la premeditación, con haberlo pensado con anterioridad. ¿Cómo voy a quitarle la vida al otro? La reflexión previa a la conducta típica realizada por el sujeto activo, deberá de haber sido reflexionada previamente a su realización. ¿Qué quiere decir? Bueno, obviamente, si yo compro un veneno y lo vierto en una botella de agua y dejo esa botella de agua donde yo sé que la persona que quiero fallecer
la va a tomar, pues obviamente que hay una reflexión previa, hay una conducta, hay una planeación. Yo lo pensé antes, lo premedité, entonces ahí es donde se encuentra claramente la intención de la comisión de ese delito, por lo cual debe de haber un agravante. Vamos a ver qué es la alevosía. Eso es muy común que escuchamos el famoso dicho, ¿no? Que lo hizo con alevosía y ventaja. ¿Qué es la alevosía? Pues el cual consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechamiento u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiere hacer. Pues un ejemplo sería cuando alguien quiere secuestrar a otra persona, ¿no? Que incluso luego vemos en las películas que cierran algunas calles y ponen ahí un accidente para que tome otra ruta. Y en esa ruta ya está todo un equipo preparado y ¡pum! Secuestran a alguien. Entonces hay una alevosía. Ahí la ventaja, ¿qué es la ventaja? Pues es la calificativa que implica superioridad del sujeto activo. El hecho de que tomen esa ventaja de un lugar específico con mayor fuerza, utilizando la alevosía para llegar al fin delictivo. Hay una intención. Lo mismo sucede con la traición, que es propiamente una especie de género de alevosía. No solamente emplea la alevosía, sino que también la perfidia, violando la fe o la seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita, que es la debida de prometerse que aquel por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o de cualquier otra, inspire confianza. Entonces la traición es de alguna manera mediante cierto engaño o cierta toma de ventaja, precisamente hacer caer al otro en un error y obteniendo un beneficio a través de esa cuestión de relación de gratitud, parentesco, amistad o cual fuera. ¿Sale? En este delito vamos a tener que sus formas de ejecución pues pueden ser por cualquier medio de ejecución. No hay un límite. Yo siempre igual le digo a mis alumnos, el cuchillo no se creó para matar, sin embargo, pues también lo llegan a ocupar para ello, ¿no? Entonces depende de la forma de la ejecución. Resultado típico, privar de la vida. Culpabilidad, homicidio intencional o doloso y homicidio no intencional o culposo. Punibilidad dependerá del tipo de homicidio que fue para determinar la pena, por lo cual es variable. Y concurso de delitos, ideal o formal. Dada la naturaleza del homicidio, puede ocurrir con una sola conducta que produzca varios resultados típicos y que uno de ellos precisamente es el homicidio, por ejemplo, el disparar, pues, o sea, no siempre se va a morir la persona, pero va tendiente a, ¿no? Hay que analizar esa parte. Y el real o material que también puede suceder que con distintas conductas se produzcan diversos delitos, que uno de ellos sea el homicidio. Lo que les decía, ¿no? A veces una persona entra a robar o entra a cometer una violación, que son otros delitos y al tratar de huir, pues roba un vehículo, roba un coche, una moto y sale corriendo y sin querer atropella a alguien y ese alguien fallece y pues ya tuvo dos homicidios, ¿no? Entonces hay un concurso de delitos. Feminicidio. Ya hemos hablado de lo que es el homicidio. El feminicidio viene siendo una variante. ¿Por qué? Porque hay una misma cuestión que es privar de la vida a otro, pero vamos a entrar al concepto doctrinal para entender la diferencia. Y nos dice que es el asesinato de una mujer o una niña, pero por razones de género. Y es considerado la forma más extrema de violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir? Que pues hay una cuestión, un sesgo cognitivo, el cual implica que la otra persona tiene un rechazo hacia ese género en específico y que por ello, pues bueno, es una causal o una incitación a desvivirlo. Digo esto por más que nada por cuestiones del video para que no lo vayan a bajar de YouTube. Entonces, desvivido. Concepto legal. El artículo 325 nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Esa es la implicación, que sea por una cuestión de género, solo por ser mujer. Nos vamos a referir y a dar cuenta que los elementos, pues bueno, son los mismos. Hay sujetos y objetos. El sujeto es el activo y el pasivo, el objeto material y jurídico. Y vemos que el sujeto activo es cualquier persona física. Solamente una persona física puede privar de la vida. El sujeto pasivo sí hay una diferencia en cuanto al homicidio, porque puede serlo
una mujer. Tiene que ser de ese género específico. Objetos, hay el objeto material, que es la persona física, que ya vimos hace rato. El objeto material va a ser el mismo sujeto pasivo, en el cual recae el delito y es el que privan de la vida. Y en este caso, el bien jurídico, pues es la vida humana. Es el bien jurídico que perdemos con el homicidio. Se trata de un delito que por su ordenación metodológica es de tipo especial, por la conducta de acción, por su composición es anormal, por su duración es instantáneo, por su resultado es material, por el elemento interno es doloso, por el daño es de lesión o de daño, por su estructura es complejo, por el número de actos es plurisubsistente y por el número de sujetos es unisubjetivo, aunque también pueden participar más. Por su proseguibilidad es de oficio y por su autonomía, perdón, es autónomo e independiente. No requiere de otra persona para poder suceder. Sin embargo, también vamos a entender que hay pues, distintas personas que participan y eso lo vamos a ver igual más adelante, en el sentido de que puede haber personas que quizás sean los actores intelectuales del delito y hay otros que son los actores materiales del delito, quien puede o quien va a ejecutar la acción como tal. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Formas de ejecución por medio de violencia, odio o por razón de género. Esa es una de las cuestiones indispensables. Tiene que ser por cuestión de género, si no se trataría de cualquier homicidio. Resultado típico, pues es privar de la vida a una mujer. La culpabilidad es el dolo. Tiene que haber una intención. O sea, aquí no puede haber un homicidio culposo, un accidente que accidentalmente mate a una mujer con intención, ¿verdad? Y entonces, esa es la cuestión con este delito. Tiene que haber una intención de que sea una mujer. Entonces, no puede ser por culpa, solo por dolo. Punibilidad consiste en la pena del delito y en este caso nos ocupa, impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y 500 a 1000 días de multa. Si se dan cuenta, pues de los otros delitos que analizamos a este, implica mucho, mucho más. Y aquí es una cuestión que yo creo que las feministas sí tienen un punto. Yo no compagino mucho con la manera en que hacen su lucha, sin embargo, sí compagino con la lucha que tienen, como en el sentido de buscar cierta igualdad y cierto entendimiento en esta cuestión. Porque es ilógico que para una violación, para un hostigamiento, haya penas tan bajas y para una cuestión como el feminicidio, pues sea tan alta. Yo creo que también es importante y quizás ayudaría al respeto de los hombres a las mujeres, pues el que haya penas más graves en otros delitos, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal. Yo creo que también es importante que ustedes me comenten ese tipo de cuestiones de análisis sobre si creen que está bien, está mal. Obviamente vivimos en sociedad, como ya lo dijimos, y como les dije, el contrato social, pues prevé que tengamos un normamiento entre nosotros y este normamiento pues tiene que ser general para la sociedad. Tenemos también que el concurso de delitos puede ser real o material y puede presentarse siempre que no sean derivados de la tortura, los actos de agresión sexual, la incomunicación, cualquiera de las conductas a que se refieren los cinco supuestos del tipo penal, pues estos forman parte de la esencia del propio tipo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues nos quiere decir que hay un concurso de delitos que sería de lo formal, que ya lo hablamos, y que depende de la conducta, ¿no? Pero hay otro donde implica la cantidad de delitos que se pudieran generar a esa mujer en específico antes de quitarle la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que pues antes de quitarle la vida pudo haber sido agredida, pudo haber sido lesionada, pudo haber sido torturada, pudo haber sido aprovechada sexualmente, etcétera, ¿no? Entonces, hay más delitos que pudieron haber cometido y no solo el de fallecerla. Entonces, es importante realizar y analizar qué delitos hubo antes de esa situación y que también pueden sumar pena al momento de sentenciar a ese sujeto o ese agresor.
Vamos con el aborto, un tema complicado, muchos a favor, muchos en contra, muchos a favor de la familia que ya platicamos, es el núcleo esencial de la sociedad, de acuerdo a Jacobo Rousseau, y esa es la cuestión que a veces, pues todos tienen una opinión diferente, ¿no? Las mujeres, en este caso también hablamos de las feministas, no porque tengan un pensamiento diferente, creo que debemos de entrar en choque con ellas y llegar a esos extremos como es el feminicidio y como es el irrespetar, ¿no? A otras personas, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y creo que eso es algo que se ha perdido un poco. Pero bueno, vamos a centrarnos en el aborto. El concepto de doctrina nos dice que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Ese es el concepto doctrinal. Sin embargo, pues cada legislatura tiene una percepción diferente y la que tenemos en un concepto legal, pues ellos nos refieren que el artículo 329, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Elementos. Vamos a ver que hay un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo es hay dos personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Solo puede serlo el sujeto pasivo, el producto de esa concepción. En el aborto solamente es el menor. Es otra variante del homicidio. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo es privar de la vida a otra persona. Sin embargo, aquí entra el debate lógico jurídico, que es ya es una persona, todavía no nace, y de acuerdo al Código Civil, pues todavía no es una persona, todavía no tiene capacidad jurídica, no tiene capacidades de casi ningún tipo. Entonces, también entra lo del derecho natural que platicamos hace rato, pues que se supone que cualquier ser vivo tiene el derecho al nacimiento, y entonces aquí viene una serie de discusiones que no ha llegado a un fin. Sin embargo, nuestra legislación, debemos entender, permite el aborto hasta cierto punto y después de ello se convierte en un delito. Y todos tenemos las reglas claras y pues, simplemente hay que aprender a jugar con el mismo sistema. En ese sentido, el activo puede ser cualquier persona física. Dentro de los objetos existe el material y el jurídico. El jurídico es la vida y el material es sobre quien recae el daño, que ya vimos, pues sería el sujeto pasivo, o sea, sí, el producto de la concepción. Se trata de un delito que va a ser consentido. ¿Por qué? Porque la persona que es encargada de tutelar esa vida, pues es la misma que la está procreando, por lo cual es la única que de alguna manera tiene el derecho de, pues, determinar que no quiere prestar su cuerpo para que esa gestación continúe. Por eso es un tema tan complicado. Yo no me quiero meter en muchos líos, vamos a seguir analizando de manera académica solamente por la conducta de acción o de comisión por omisión. ¿En qué se refiere esto? Que bueno, la persona puede ir y practicarse un aborto, que sería por acción o por comisión, y también puede ser por omisión. Si evita tomar los medicamentos suficientes en caso de necesitarlo, hay personas que tienen, por ejemplo, una coagulación más alta de lo normal y necesitan un medicamento especial para poder gestar. Caso contrario, el feto se vería afectado de manera grave y moriría. Por el número de actos es unisubsistente, solamente puede fallecerse una vez. Por su duración es instantáneo, en el momento en que pierde la vida ya no hay marcha atrás. Por el resultado es material, porque hay una pérdida material, que es la privación de la vida. Por el daño es de daño o de lesión. Por su ordenación es metodológica, fundamental o básica, que quiere decir que sí puede haber una planeación para este delito previa. Por su autonomía es autónomo o independiente. Ahí pueden ocupar, y yo he visto gente que paga a otras personas porque le quitan al embarazo a cierta persona mediante un fuerte golpe. Sin embargo, también puede ser autónomo o independiente cuando, pues, por sus propios medios se golpean o llegan a tomar alguna sustancia que de alguna manera resulte abortiva. Por su formulación es libre o amplia. Por su composición es normal. Por su estructura es simple
y por el número de sujetos es unisubjetivo, aunque pudiera ser plurisubjetivo debido a que ya ven que hay embarazos donde a veces hay dos o tres fetos al mismo tiempo. Se trata de un delito procurado por la conducta es de acción o de omisión, es por omisión. Ya lo platicamos porque puede ser de las dos. Creo que está repetida. No, sí, sí está repetida. Perdón. Formas de ejecución. Los físicos, ya casi se nos acaba el tiempo, si es que se corta, este, nos ingresamos rápidamente nuevamente, nada más para dar algunas cuestiones puntuales y nos retiramos. Entonces vamos a continuar rápido. Formas de ejecución pueden ser físicos, estos son medios como el legrado, lo que decíamos, le llaman comúnmente aborto. Químicos, que son aquellas sustancias que van a tener la capacidad abortiva de privar la vida al producto o expulsarlo con el fin de matarlo. Y dice vegetales porque efectivamente hay una hierba que dicen que cuando se hace en té, pues puede ser abortiva en una cantidad específica. Resultado típico es la muerte del producto. Hay culpabilidad y dolo dependiendo la situación. Recordemos que es tutelar, esa persona es titular o tutora de la vida que está gestando y si tuviera un accidente y fuera omisa, pues puede ser culposo. Sin embargo, si tiene toda la intención, puede ser doloso. Punibilidad consiste en la pena del delito. En este caso que nos ocupa, se impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión. El concurso de delitos puede ser ideal o formal porque puede existir este tipo de delitos eh, en concurso, pues con una sola conducta el activo puede producir diversos resultados típicos, uno de los cuales es el aborto. Si alguien, insisto, está atacando a esta persona y esta persona está embarazada, va a generar un aborto y esta sería la pena que tendría. Lo mismo habría que valorar si a las damas en un feminicidio tienen una pena tan alta, ¿por qué es una pena tan baja a la misma privación de la vida de un menor? Cosas que analizar, ¿no? Real o material puede ser también de concurso de delitos, dependiendo de las conductas distintas y puede ocasionar resultados distintos, y uno de ellos el aborto. Violencia familiar. Vamos a ver que, bueno, dentro de ese concurso de delitos, recordemos que a veces las familias tienen problemas, ¿no? Y a veces hay violencia dentro de las parejas. Y bueno, si hay esta violencia, creo que es importante, pues, hacerlo con tiempo, denunciar y apartarse de esa relación. Sin embargo, a veces lo dejan pasar, sucede una vez, otra vez y escala. Y si está embarazada y llega aparte de la violencia familiar, al aborto, pues va a tener ahí un concurso de delitos donde las penas se pudieran sumar, dependiendo la situación. Concepto doctrinal, la violencia familiar ocurre en el entorno doméstico cuando un integrante de la familia incurre en el maltrato físico o psicológico. Artículo 343. Comete el delito de violencia familiar quien lleva a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica o sexual a alguna persona con la que ya se encuentre o haya estado unida por un vínculo matrimonial de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, cohabitación o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. ¿Qué quiere decir? Existen distintos tipos de vínculos familiares, no solo el matrimonio, no solo el concubinato. Aquí nos menciona otro, por ejemplo, la cohabitación. La cohabitación sucede, por ejemplo, cuando dos personas ya mayores deciden ser algo así como roomies, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? ¿A qué me refiero con roomies? Pues personas que viven juntos y que pudieran quizás hacer o no vida como de pareja, pero pues obviamente generan derechos y obligaciones. Y así como los concubinos forman un parentesco, también estas personas buscan esa manera de vivir juntos. O si son familia, pues bueno, en general hay cierta afinidad y hay una posibilidad de cometer cierta agresión por esa confianza que existe. En ese caso,
estaremos ante el delito de violencia familiar. Vamos a ver que tiene igual los mismos elementos, objetivo, subjetivo. Dentro de los objetivos es el activo y el pasivo. El pasivo es, a contrario sensu, del miembro familiar. O sea, es la otra persona que está recibiendo la violencia. Violencia económica, quiero dejarles en claro que a veces sucede que las parejas, pues una trabaja y la otra no, y una se siente con derecho de menospreciar a la otra solo por eso, y a veces, pues, eso está, no, no a veces, eso está muy mal porque, pues, se llama violencia económica, ¿no? Me siento más que la otra persona porque yo soy la que provee y me siento con derecho de ejercer fuerza o violencia en contra de esa persona, y eso está mal. El sujeto activo, pues puede ser el cónyuge, concubina, concubinato, pariente por consanguinidad, pariente por afinidad, pariente civil, persona unida en relación de pareja. Todos estos pueden ser el sujeto activo, de acuerdo a la ley. Objetos, pues puede ser el objeto material y el objeto jurídico. El objeto jurídico ya lo vimos, es la vida, la integridad corporal. En esta situación también entra quizás, yo creo, la integridad psicológica, pero esas cuestiones ya son más de forma en el juicio que de cuestiones doctrinales o académicas. El objeto material es el sujeto pasivo, igual que en los otros delitos. Se trata de un delito que por la conducta de acción o de comisión es por omisión. O sea, puede ser por acción y comisión o por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar viendo que mi pareja la está molestando a alguien más y pues también corresponde a uno de los cónyuges tratar de ayudar a su pareja. De no hacerlo, pues está cayendo en la omisión, ¿no? Y por comisión es cuando él mismo eh, genera la violencia a su cónyuge. Por el número de sujetos es unisubjetivo. Aquí sí, las parejas pues, son de dos, entonces solamente hay una que ejercita o que acciona la violencia y otra que la recibe. No puede haber más. Por el número de actos es unisubsistente. Sin embargo, aquí también se considera como delito continuado cuando es y recurrente la violencia todos los días, todos los días, todos los días. Entonces puede ser continuado. Por el daño, de daño o lesión. Obviamente no solamente existe la violencia económica y psicológica, también existe la física y puedes contemplar esa situación. Por formulación es causístico. Quiere decir que por lo regular hay una razón. Por su ordenación metodológica fundamental o básico. Por su duración es instantáneo, en el momento en que se comete ya sucedió, aunque, insisto, puede ser continuado. Por su estructura es complejo, bastante, bastante complejo. Y por su composición, pues es un delito normal. Formas de ejecución, pues bueno, tenemos distintas, que es los medios que pueden consistir, perdón, en domicilio, en dominio, control, agresión física, agresión psicológica, agresión patrimonial y agresión económica. Ya las vimos más o menos, creo que muchos entienden. Dominio es cuando yo le digo qué hacer, control es cuando yo sé exactamente qué hace y qué puede hacer y qué no puede hacer, en dónde va a estar, me tiene que dar todos los datos siempre. Y entonces está muy mal. Agresión física está peor, agresión psicológica igual está muy mal. Agresión patrimonial está muy mal y agresión económica está muy mal. Pues tú eres mi pareja y si yo quiero hoy no te doy dinero, si te comportas mal no te doy dinero. Esa es es económica. Esa es mi casa y si no te gusta, vete. Esa es la patrimonial. Resultado típico. La agresión en cualquier modalidad. Culpabilidad es dolosa. Aquí no puede haber culpabilidad. Punibilidad consiste en una pena de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Recordemos que las pensiones, pues bueno, tienen esa característica que deben de ser con cierta gratitud. Lo vamos a ver creo que más adelante igual. Concursos de delitos. Si existe el ideal y formal, con la misma conducta pueden producir lesiones, violencia familiar y o amenazas y violencia familiar. Real o material, es factible que se presente cuando con distintos comportamientos se producen varios resultados y uno de ellos es la violencia familiar. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya agradado la clase. Me gustaría seguirlos viendo para que participemos todos con sus comentarios en otra de la clase.
Ya subí las actividades de esta materia, las subí apenas ayer por la noche. No son muchas, son sencillas, las van a poder realizar con tiempo. Y pues estamos en comunicación. Les deseo un excelente fin de semana y un excelente día. Gracias. Igualmente, hasta luego.